Alejandro San Francisco. Ayer ya lo anunciábamos y había muchos de nuestros queridos auditores que hablaban, ¿cierto?, que no se perdían el día jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco. Hay mucha gente que espera el día de hoy para poder profundizar un poquito más en los temas de historia, así que agradecerle muchísimo al profesor por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Acosta, y muchas gracias a los auditores, pues yo también espero los jueves porque me encanta conversar de historia, me encanta que la gente le guste la historia y evidentemente vamos haciendo una comunidad. Así es, y esa comunidad la podemos continuar también en nuestras redes sociales, en @Voces por Chile, en todas las redes sociales, y además también sus comentarios en YouTube. Póngale me gusta, haga sus comentarios, porque siempre estamos en contacto y en conexión con ustedes. Quiero partir, profesor San Francisco, hoy día es jueves 22 de agosto, una fecha histórica. El año pasado, a propósito de los 50 años desde 1973, hubo una discusión muy rica, muy interesante. Hubo varios registros, digamos, en los medios de comunicación, un video, ¿cierto?, un documental que aprovecho de recomendarlo, del Instituto República, también con más de 100.000 visualizaciones, y una de las fechas claves justamente fue el 22 de agosto. ¿Por qué fue tan importante, profesor San Francisco? Doctor, efectivamente ya no se cumple año redondo, entonces hoy se cumplen 51 años del 22 de agosto de 1973 y es una fecha crucial porque en 1973 la descomposición de la democracia es progresiva y la incapacidad de lograr acuerdos sustantivos que permitieran una solución del conflicto social, económico y político dentro de la legalidad se hicieron prácticamente inviables, y eso fue porque el resultado de las elecciones de marzo no inclinó la balanza hacia ninguna resolución, porque después se agrietaron las relaciones políticas, por ejemplo por la ENU, por el paro de los trabajadores del teniente, porque irrumpieron los militares a través del tanquetazo el 29 de junio, también porque Chile se volvió un país paralizado, o sea, prácticamente nadie trabajaba. Muy poca gente trabajaba, como lo hizo ver Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, al presidente Allende en su última reunión del 17 de agosto. Y ese mes, el mes decisivo, el mes de agosto, el 9 de agosto el presidente Salvador Allende había convocado un gabinete de seguridad nacional, que él estimaba que era la última oportunidad que tenía Chile de derrotar la sedición, el fascismo, de dar seguridad, de avanzar por una vía adecuada. Bueno, a los 8 días ese gabinete fracasó, renunció el general del aire César Ruiz Danjou al ministerio. Poco después presentó también su renuncia el general Carlos Prats, de manera indeclinable. Pero entre medio ocurrió lo que tú dices, el 22 de agosto de 1973. ¿Y qué ocurrió ahí? La Cámara de Diputados, por mayoría opositora, demócrata cristiana y nacional principalmente, hizo una declaración sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que es lo esencial para terminar. ¿Qué decía? Yo creo que dos cosas fundamentales. Primero, que el gobierno se había puesto al margen de la Constitución y las leyes, que esto no era casualidad, que lo había hecho como una forma permanente de conducta, porque el gobierno de la Unidad Popular aspiraba a controlar o conquistar el poder total para terminar con ello, con la democracia chilena. Y ello se había expresado en dos niveles. Por un lado, en la falta de respeto a los derechos constitucionales y en segundo lugar, por la falta de respeto al principio de separación de poder. Esa es como la primera parte. Y en la segunda parte, que es la de los acuerdos precisamente, la Cámara de Diputados acuerda representarle al presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República y le pide a estos últimos, es decir, a los ministros miembros de la Fuerza Armada y general director de Carabineros, que pongan fin a las situaciones de hecho referidas, es decir, a las violaciones de la Constitución y las leyes. El presidente Allende, que sabía leer política, dijo, esto es un llamado a un golpe de Estado. Esto no es otra cosa que un llamado a un golpe de Estado. Entonces, al final el acuerdo de la Cámara de Diputados, aunque sus actores hayan querido, por ejemplo, decir que pretendían que el gobierno reaccionara o que tuviera
una posición distinta. El gobierno lo interpretó como un llamado a un golpe de Estado, y mucho más relevante todavía, las Fuerzas Armadas también lo interpretaron como un llamado a un golpe de Estado, y eso se inserta dentro de la crisis final de la democracia chilena anterior al 11 de septiembre de 1973. Y de hecho hubo una respuesta oficial, formal, del propio presidente Allende al día siguiente, un par de días después, a esta manifestación de su posición de la Cámara de Diputados. Así es. La declaración de la Cámara de Diputados tiene fecha 23. La sesión fue el 22, pero la declaración de la Cámara de Diputados tiene fecha 23 y está firmada por Luis Pareto, presidente de la Cámara de Diputados, de la democracia cristiana. Demócrata cristiano. Le llega al presidente de la República, que obviamente observa esto con una profunda preocupación, no solo él, otros también, y él contesta el 24, es decir, al día siguiente de recibir esta nota, con un manifiesto al país. En ese manifiesto al país, básicamente el presidente Allende acusa a la mayoría de la Cámara de Diputados de querer violar por la vía de los hechos o redefinir por la vía de los hechos el régimen institucional chileno, que debía ser necesariamente de carácter presidencial y que ellos querían convertirlo de naturaleza parlamentaria, haciendo una declaración que no tenía consecuencias legales por sí misma, sino que tenía como un efecto político, comunicacional hacia Chile y hacia el exterior. En segundo lugar, el presidente Allende también acusa a la Cámara de Diputados de instigar a las Fuerzas Armadas a la deliberación y a la desobediencia, cosa que les está vedada constitucionalmente, y de incitar a un golpe de Estado. Y por eso hace asumir la responsabilidad histórica de lo que puede ocurrir a la oposición, que es mayoritaria en la Cámara de Diputados. Como muestra de lo inviable que parecía resolver el conflicto político, lo que dice en su momento el presidente Allende es que nunca antes en la historia de Chile había un gobierno más democrático que el que a él le ha correspondido presidir. Es decir, en el momento en que la Cámara de Diputados acusa al presidente Salvador Allende de querer instalar una dictadura totalitaria y de vulnerar las normas de convivencia democrática, el presidente Salvador Allende dice: nunca ha habido en la historia de Chile un gobierno más democrático. O sea, la posibilidad de acuerdo es prácticamente nula. Agreguemos un par de cosas más que pueden ponerle agua a la sopa o sal o pimienta. Más antecedentes, claro. El 23, o sea, entre que le llega la carta al presidente Allende y él contesta, renunció Carlos Prats y asumió como comandante en jefe del ejército el general Augusto Pinochet. O sea, imagínate... Renunció Prats también por una situación bien compleja. Él renunció porque había perdido mando entre los generales. Había tenido una protesta frente a su casa en que habían participado varias esposas de oficiales, y él ve que ahí hay una mano que prefiere no calificar, pero que evidentemente ha perdido liderazgo o mando. Y de hecho hay una historia, una anécdota, perdón que le haga paréntesis dentro del paréntesis, pero una anécdota que siempre se la he escuchado que me encantaba, cuando un ministro le dice: oye, pero ¿qué va a hacer Prats? Le dice a Allende, y Allende responde lo mismo: Prats ya no manda nada. Pero esa es una conversación muy, muy dramática y muy importante históricamente. Cuando Prats renuncia, el presidente Allende le pide que se quede. Obviamente le tiene cariño personal y cree que es un gran general, que de hecho era un gran general. El general Prats le tiene cariño personal a Allende, no es marxista como algunos lo acusan, pero es una persona que le tiene afecto al presidente Salvador Allende. Y dice que no es momento de quedarse. Y el que le dice eso no es un ministro, es Joan Garcés. Joan Garcés, y lo cuenta en un libro notable que se llama Allende y la experiencia chilena. Para mí es un libro fundamental para entender la unidad popular. Y le dice: ¿y qué vamos a hacer ahora sin Prats? Y el presidente Allende le dice: Prats ya no manda a nadie. Prats ya no manda a nadie. Y lo segundo que le dice, pues le hace dos comentarios, es que Prats está deprimido, no usa la palabra depresión, que es un concepto médico, sino que dice que ya está abatido, ya no puede seguir a cargo del ejército. Ahora, en la nota respectiva de las memorias del general Carlos Prats, de los recuerdos de un soldado, las memorias,
publicada en 1985 por Editorial Pehuen. Esto lo digo porque hay otras memorias que son apócrifas, son falsas. Claro. Estas son las verdaderas. Polémica, escritas en Rusia, entiendo yo. Mandadas a escribir desde Rusia. Lo que hace el general Carlos Prats es decir, leo el acuerdo de la Cámara de Diputados y veo que esto va a servir de excusa o de argumento para aquellos dentro del ejército que quieren acciones más duras. Usted nos comentaba entonces que habían pasado dos cosas entre medio, ¿cierto? Una era esta y me dio la impresión de que quería comentar otro tema. Eran dos. O sea, era que se iba Prats y que llegaba el general Pinochet. Bueno, esa era que puede ser considerada la misma, pero históricamente es relevante porque el general Pinochet va a tener mucha historia posterior. General Pinochet, que además era de mucha confianza de Prats. Era el segundo de a bordo, o sea, y además en un momento... Le tocó enfrentar también el tanquetazo, fue, ¿o no? Así es, el que lo enfrentó fue el general Carlos Prats, pero en las fotos finales aparece el general Pinochet también, y el general Pinochet era el hombre de Prats en el ejército. Yo decía, pero ¿cómo era el hombre de Prats en el ejército? Si Prats estaba en el ejército. Bueno, pero es que Prats estuvo muy dedicado a la política, porque Prats asumió el 70 en la comandancia jefe del ejército a propósito del asesinato del general Schneider en octubre de 1970. Pero a partir del 72, de noviembre del 72, Prats está dedicado prácticamente a la política, porque lo nombraron ministro del Interior en ese primer gabinete con integración militar tras la crisis de octubre. Eso se extiende por el paro de octubre, claro. Por el paro de octubre, eso se extendió hasta el 27 de marzo, cuando asumió un nuevo gabinete sin integración militar. Después Prats volvió a la comandancia en jefe del ejército en sentido propio, por decirlo, pero se fue un mes de viaje al extranjero y luego asumió el 9 de agosto como ministro. Bueno, en todo ese tiempo el hombre dentro del ejército... En este gabinete de que seguridad nacional había dicho que era el esencial para resolver el problema. El último. Claro. Bueno, en todos esos tiempos el hombre que estaba a cargo del ejército era el general Augusto Pinochet, de manera tal que era el hombre clave ahí en el grupo. Entonces, efectivamente, el general Carlos Prats estaba bastante complicado, pero no porque él estuviera complicado, es que la situación del país estaba muy complicada, muy contradictoria, muy de difícil solución. Y acuérdate que en las horas oscuras de los países, cuando hay gran polarización, las voces más moderadas, los esfuerzos de conciliación, casi todos pasan a pérdida. O sea, tienden a prevalecer la ruptura y como que se va a marcha forzada al precipicio, en una fórmula que resumió muy bien Radomiro Tomic cuando dijo que esto era como las tragedias griegas. Todos decimos querer que no ocurra y todos hacemos cuanto está de nuestra parte para que ocurra. Estamos mandando a la democracia chilena al matadero. Bueno, y lo dijo en una carta al general Carlos Prats. Y de hecho, muchos podrían creer que eso era simplemente, digamos, una desproporción de la Cámara de Diputados, pero incluso en la declaración del 22 de agosto también es muy bien fundamentada. Relata todos y cada uno de los hechos que habían sucedido que justificaban llegar a la conclusión que habían llegado. Este era el punto cúlmine, digamos. Efectivamente, y era una declaración muy dura, y es una declaración que no solo va a los detalles, sino que va a la explicación gruesa, y la explicación gruesa es el deseo del gobierno, a juicio de la mayoría de la Cámara de Diputados, de querer instalar una dictadura totalitaria y terminar con la democracia en Ese es un concepto Chile. Clave, el tema del totalitarismo. Es decir, de alguna manera es el Ejecutivo el que ha dejado de estar en el marco de la democracia. Y la palabra poder total aparece por lo menos 2 o 3 veces en la declaración, como acusación al gobierno. Bueno, podríamos seguir todo el programa conversando sobre este hecho histórico, ¿cierto? Este 22 de agosto, que se cumplen 51 años desde la declaración de la Cámara de Diputados a propósito del grave quebrantamiento constitucional de lo sucedido el año 1973. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Si no vamos a volver con este tema, quiero recomendar 2 libros más. Tenemos un minutito para volver a la próxima, no se preocupe, profesor San Francisco. No hay y siempre hay tiempo para la historia en este jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco en Nuevas Voces. Quédese que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces y como siempre los invitamos a que le ponga me gusta en YouTube para llegar a más personas, que haga sus comentarios, que nos escriba en redes sociales, en @Voces por Chile, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y que nos apoye para poder llegar
a más personas con este programa de Nuevas Voces y también con este Jueves de Historia que tiene su público particular, tiene sus groupies, el profesor San Francisco, que más de alguna vez nos encontramos en algún evento social. Ayer comentábamos esta extraordinaria ópera tosca, ¿cierto?, que ofreció como gala la fundación de la familia Fonapen, a Titi Fonapen, mandarle un gran saludo nuevamente. Un gran saludo. Y hay muchos auditores de Radio Agricultura que también les mandamos hartos saludos. Saludamos a quienes hacen posible también nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Con Enel activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y quiero tocar un tema relevante, el cáncer. En nuestro país, más de 55.000 personas son diagnosticadas cada año por esta patología y Andes Salud es líder en innovación para tratamientos del cáncer. Lo más importante, en regiones donde tanto se necesita. Andes Salud, el mejor cuidado para tu región, en Calama, Talca, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Puerto Montt y hasta en Ancud. Que un hombre de regiones, Alejandro Francisco, Serena. Importante además también. Pronto esperemos que llegue a Serena Andes Salud. Serena primero en la primera vez en fútbol. Así dice. Con distancia, y nos queremos ver en primera división el próximo año. Eso, el alma papayera de Alejandro San Francisco siempre se deja entrever en cada uno de sus comentarios. Usted tenía un par de recomendaciones a propósito del tema que estábamos hablando. Y que probablemente van a ser tres. El año pasado se reeditó un gran libro de Genaro Arriagada, de la vía chilena a la vía insurreccional. Yo creo que es un libro clave para entender la unidad popular y me parece que se puede sumar a los dos ya mencionados del general Carlos Prats y de Joan Garcés. Genaro Arriagada, el mismo exministro de la Concertación. Sí, un tipo brillante, muy sabio. El líder de la campaña del no también. Así es. Demócrata cristiano. Democristiano, sí. El segundo también es de un demócrata cristiano, para mayor abundamiento, que apareció también el año pasado, que es el libro de Patricio Elwin. Ah, claro. No, es un librazo, un libro... Las memorias. Muy documentado. Más que memorias, porque tiene algo de memoria, pero está tan documentado que es una especie de estudio sobre la experiencia el tomo 2 de la unidad popular. El tomo 1, porque el tomo 2 lo publicó primero. Claro. El tomo 2, que es el de el reencuentro de los demócratas, claro, es del 73 al 90. Claro. Este es del 70 al 73. Claro. Entonces esto es lo que falta. Que fue publicado de forma póstuma, efectivamente. Que yo fui invitado por Mariana Elwin a presentarlo en Concepción, en la Universidad de San Sebastián. Realmente un libro extraordinario, vale la pena. Y el tercero, no voy a ponerle adjetivos, porque es el libro que escribimos en la Universidad de San Sebastián. Bueno. El equipo con Milton Cortés, José Manuel Castro, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Montserrat Risco, Ángel Soto, y del cual yo fui director general. Los tomos 5 y 6 de la historia de Chile 1960-2010. Las vías chilenas al socialismo, el gobierno de Salvador Allende. 2 tomos que los pueden encontrar en librerías, los pueden encontrar en Busca Libre, así para pedirlo al instante o en algún otro lugar. Yo sí voy a poner un adjetivo, pero lo encuentro extraordinario, una obra completa que no solamente hace una revisión política, sino que también muy amplia, una vocación de historiografía general, donde también se habla de la cultura, de la iglesia, la situación internacional, y es muy completo para aquellos que no nos tocó vivir esa época, entenderla un poco más en su magnitud y cómo una cosa fue llevando a la otra y cómo efectivamente se sucedieron los hechos. Muy interesante esa, y además el año pasado se hizo la presentación también de los primeros tomos del gobierno militar. Del 73 al 81, ese son los tomos 7, 8 y 9. Se llama La Última Revolución, el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, 1973-1981. Parafraseando a 7, 8 y 9. Claro, parafraseando a Góngora, la de las planificaciones globales. Nosotros hablamos de la última revolución. La última revolución. Porque lo anterior habíamos dicho que era la era de las revoluciones. La era de las revoluciones. Entonces estamos ahí jugando toda la razón. Tema. Bueno, vamos a pasar
radicalmente de cambio de tema desde la historia de hace 51 años atrás a la historia que estamos generando hoy día, en el día a día, porque lo comentábamos ayer, es muy importante votar, se vienen las elecciones, va a ser muy relevante lo que pase en octubre y cómo se proyecta, ¿cierto?, hacia lo que vaya a suceder el próximo año, las elecciones generales, las elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Y hay muchos que ya están empezando a sacar algunas conclusiones a partir de las encuestas, de qué es lo que podría pasar, cómo podría moverse los partidos políticos, cómo podría interpretarse la realidad política. Y la verdad es que hemos estado en unos últimos 5 años muy movidos desde el punto de vista político, y hay muchos que empiezan a hacer predicciones y conclusiones a partir de las últimas encuestas. ¿Cómo lo podría comentar usted, profesor Alejandro San Francisco, a partir de la evidencia histórica y de los resultados que hemos conocido en las encuestas y las elecciones que se vienen hacia adelante? Primero, yo creo que hay que mencionar dos cosas que son relevantes. Uno, que las elecciones municipales, si bien aquí tenemos otras que ya vamos a decir, son muy relevantes y en alguna medida son predictivas de las futuras elecciones presidenciales. Así ha ocurrido más o menos desde el gobierno desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet en adelante, y por eso no hay que tomarlas como a la ligera. Y lo segundo que también es muy importante en este esquema electoral es que está dentro de un ciclo de repetidas elecciones que se han ido para lado y lado. O sea, si tú miras desde la Revolución de Octubre del 2019, los dos primeros resultados son amplias victorias para las izquierdas. O sea, el plebiscito de entrada, si bien hay gente derecha que lo aprobó, y la elección de la Convención Constituyente, que se sumó a la de alcalde y concejal en esa oportunidad. Pero después el plebiscito de salida fue una gran victoria para las derechas, incluido el centro. La victoria se repitió en el Consejo Constituyente de mayo del año siguiente, pero con derrota en el plebiscito de salida. De manera que ahora tenemos una que podría producir un desempate. O no sabemos. ¿Por qué? Porque se votan 4 cosas, y en esto hay que hacer mucha pedagogía cívica, porque no hay suficiente información. Se vota alcaldes y concejales por una parte, claro, gobernadores regionales y core, claro, por otra. Por eso habla de elecciones locales a nivel regional y a nivel comunal. Efectivamente, pero es bueno tener claro que son 4 elecciones en un día, digamos, o en 2 ahora. La gente va a marcar 4 votitos. Exacto. ¿Ya? Por eso lo de las sábanas, los hartos candidatos concejales, de core. En esta tenemos una novedad muy grande, que no es exclusiva de esta elección, pero es particularmente ilustrativa de los cambios que se están produciendo. Hay muchos candidatos independientes, de los cuales numerosos son candidatos independientes que pertenecían a partidos. O sea, que se salieron y dijeron, ¿sabéis que yo no voy por partido, sino que voy a ir por independiente? Claro. Me aburré del partido, o el país está más para independiente que para los partidos, y ahí están. Y ese es un cambio también cualitativamente relevante. Y lo tercero y último es que se ha producido una reformulación o recomposición de las mayorías políticas, porque si hace 10 años era muy simple para todos nosotros decir, mira, aquí no se sabe si va a ganar la Concertación o Chile Vamos, hace 10 o 15 años. La Alianza por Chile en ese tiempo. La Alianza por Chile. Hoy día lo que no está claro, lo que está claro es que esas no son las 2 grandes coaliciones, sino que hay al menos 4 sectores, por decirlo, o subsectores, republicanos y Chile Vamos por una parte, por el otro lado está el socialismo democrático, como se le suele llamar, y la izquierda del Frente Amplio más el Partido Comunista, y entre medio está lo que queda de la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia. Y a esto se suman grupos relativamente nuevos, pero que marcan distintos en las encuestas: demócratas, amarillo, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano. Entonces se ha producido una situación que va a ser muy, muy compleja, muy novedosa, porque no solo es relevante el porcentaje, cuál partido es mayoritario, cuál es segundo, tercero, cuarto, quinto. Eso es relevante. Pero también quién gana las elecciones a nivel nacional, y luego quién la gana en determinadas comunas emblemáticas. Y dicho eso, la consecuencia que todos van a estar esperando: ¿cómo incide esto en las elecciones presidenciales de 2025? Ahora, es interesante aquello porque son distintos tipos de elecciones. O sea, tenemos las elecciones uninominales, como la de alcalde, pero que son sin segunda vuelta. Entonces gana el que saca más votos, aunque no saque el 50%. Un voto más. El que saca un voto más.
En cambio hay otras que son elecciones uninominales con segunda vuelta, pero que además tiene esta cosa muy a la Argentina, que en Chile no lo tenemos en casi ninguna elección, excepto esta, que si saca un 40% más, se evita la segunda vuelta. O sea, si saca un 40% de los votos, gana, y si alguien saca 48 y el otro saca 42, igual gana el de 48 y no el de 42. Sí, que me parece una mala fórmula. Que es una mala fórmula, creo yo. O sea, yo creo que debería haber sido con 10 puntos de diferencia con el segundo. Como lo hacen en Argentina. Porque si tú tienes 41 y el otro 39, claro, la legitimidad democrática del 41 es más baja. Exacto. Ahora, es legal. Es legal, pero por supuesto. Pero de una ley mal hecha. Y hay otra que son las elecciones, ¿cierto?, proporcionales, típicas, y en eso se parecen bastante la de concejales y la de core, porque son proporcionales, solamente que los core agregan varias comunas, en cambio el concejal es de una sola comuna. Son parecidas a las de diputados de distritos grandes. Son parecidas a las de diputados de distritos grandes, y que hay algunos que dicen que son la mejor forma de predecir cuánto pesan los partidos políticos. ¿Qué hay de cierto en eso? Es la que mejor no predice, es la que mejor dice cuánto pesan los partidos. Tú, para medir a los partidos a nivel nacional, tienes dos elecciones, solo dos. Las de diputados, que son a nivel de todo Chile, las de senadores son por circunscripciones intercaladas. Y donde van todos los partidos, además. Donde van todos los que quieren, porque tú puedes decir, no, es que nosotros llevamos en 10 distritos nomás. Pero ahí van. Decisión propia. Sí, claro. Tú puedes llevar en 15, en 2, es una decisión propia. Ahí está. Primero, entonces, es una elección nacional, a diferencia de, repito, la de senadores, que es en la circunscripción. Y la segunda es la de concejales, que es una elección nacional para los partidos. A nivel local es local, pero a nivel nacional los partidos se pueden medir en todo el país. Y por eso, por ejemplo, cuando nosotros decíamos el año da lo mismo, 70, 75, 78, 83, 94, 2000, el partido más grande de Chile es la Democracia Cristiana, desde hace 40 años. ¿Desde cuándo era la Democracia Cristiana el partido más grande de Chile? Desde 1963. Una elección municipal, claro. Municipal, como esta. O sea, si el partido más grande de Chile en esta elección es Renovación Nacional o es la Democracia Cristiana, es Republicano, el Partido Comunista, va a ser el partido más grande de Chile, a partir de ese minuto. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima elección nacional, que es la de diputados. Que es al año siguiente. Y tiene que ratificarlo, claro, o perderlo. ¿Ya? Entonces, ahora, la Democracia Cristiana, ¿cuándo lo perdió? Pues siempre lo ratificó. El 2001, a manos de la UDI, en una elección parlamentaria de diputados. Entonces, la Democracia Cristiana llegó a ser el partido más grande de Chile en una elección municipal y lo perdió en una elección de diputados. Esa es la historia. Bueno, acá nosotros, la noche de los 2 días electorales, vamos a tener un partido más grande de Chile, no sabemos cuál es, se puede especular, se puede decir, vamos a tener, y se puede decir, este es el partido más grande de Chile a partir de hoy, o confirma ser el partido más grande de Chile. Y además, no solamente vamos a tener que ser el partido más grande de Chile, sea de la oposición o sea del oficialismo, sino que en cada uno de esos subsectores también va a haber cierta distribución. O sea, se quedará claro si es que efectivamente es el Frente Amplio o no lo es, el más grande, ¿cierto?, del oficialismo, si le gana el socialismo democrático o alguno de sus partidos, y también la lucha que puede haber entre la hegemonía que haya en la oposición entre el Partido Republicano y Renovación Nacional, la UDI o Evópolis. Me gustó más la primera parte de tu pregunta que la última, porque yo creo que el tema es mayoría o correlación de fuerza y no es hegemonía. Tú si tienes 20 y el otro tiene 17, es mayoría, no es hegemonía. Incluso si tienes 25 y el otro 15, no es hegemonía. O sea, para que haya una hegemonía, el otro tiene que estar prácticamente una desproporción, claro. Y demasiado notoria. Demasiado. Y yo creo que aquí el partido cualquiera que sea que gane, no creo que vaya a ser hegemónico respecto de otros, salvo que la diferencia sea 3, 4 veces. O sea, que un partido marque 40 y el otro 10. Claro. Ahí tú puedes hablar de hegemonía. En una misma familia cultural, en las derechas, en las izquierdas. Pero si es 22 con 13 o 22 con 15. Y lo segundo, Jorge, es yo creo que en el caso de las derechas, yo tengo claro que se mide Republicanos Chile Vamos. Claro. Si tú mides Republicanos Evópolis, obviamente es uno.
pero yo creo que lo más justo es medirlo como bloque. Claro, que es como lo que hace también el socialismo democrático, suma todo y se compara con el Frente Amplio sumado con el Partido Comunista. Sí. Lo que en su tiempo se llamaba Pro Dignidad. Ya no hablan de eso, ¿eh? No, el apruebo se fugó y la dignidad ha ido desapareciendo. Y la dignidad cambió a Plaza Italia. Vamos a ir a nuestra última pausa. Ya se nos avanza el tiempo impresionante. Uno podría estar conversando aquí toda la tarde con el profesor Alejandro San Francisco en este jueves de historia que es ahí, que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro San Francisco en un nuevo jueves de historia. Nos van quedando los últimos minutos antes que se nos vaya el programa. Para cerrar este tema de las elecciones, lo que se viene, muchas veces se dice que la elección municipal es la predicción de la elección parlamentaria o de la elección presidencial. Incluso el que gana la municipal tiene prácticamente asegurado el camino para la presidencial. Se ha escuchado más de alguna vez en los análisis. ¿Cómo lo ve usted, profesor San Francisco? Yo creo que en este caso concreto no va a ser predictiva porque tenemos elementos que desordenan el naipe. ¿Quiénes son los candidatos mejor posicionados? A mi juicio son dos, claramente. Son Michelle Bachelet por la izquierda y Evelyn Matei por la derecha. Michelle Bachelet dijo esta semana que ella no va de candidata. Que no es candidata. Lo dijo en tiempo presente. Pero no soy candidata. Sí, no es candidata, efectivamente. Eso es lo que dijo. Pero Matei dice que tampoco es candidata. Todos dicen que no son candidatos. No hay nadie que diga yo soy candidato. Claro, por la formalidad, no están inscritos en el CERVEL. Entonces, claro, no nos sirve esa declaración. Claro. Ya, dicho eso, son las dos candidatas mejor posicionadas. Claro. Eso es un dato. Las figuras. Eso es un dato. Ahora, cuando tú vas a las preguntas en las encuestas, por ejemplo, ¿quiénes traspasarían más votos? Matei traspasaría más votos. O sea, ella parece tener un liderazgo que se supera a sí misma y se traslada a los partidos. Pero cuando tú le haces un zoom a la encuesta, ¿cuál va a ser el partido más votado? En las mismas encuestas que dicen que Matei es la candidata mejor evaluada y que transmitiría resultados, el partido mejor evaluado es republicano. No es. Es verdad. Chile Vamos. Bueno, poniéndole números, las encuestas decían que el 54% de las personas votarían por los candidatos que apoye Matei. Claro. Pero Chile Vamos está, entiendo, en torno al 10-12%. Lo cual no tiene ni una correlación matemática. En el caso de republicanos tenía un 17%, había aumentado 4 puntos con respecto a la última encuesta, y José Antonio Kast tenía solamente un 37% de apoyo a las personas que decían que iban a votar por los candidatos que él recomendara. Hay una contradicción. Pero tiene más correlación matemática. Pero tiene más correlación 37 se acerca más a 17 que lo otro. Que 54-2. Ahora, hecho eso así, ¿qué significa esto? Bueno, que siendo Matei hoy una candidata mejor posicionada, si el Partido Republicano llega a ser el partido más grande de Chile esa noche, Kast de inmediato eleva su competitividad. Ahora, ¿significa que va a ser presidente de Chile? Evidentemente que no. Es otra carrera, es otra discusión, claro. Es otra discusión, pero vale. ¿Qué pasa si gana el candidato, el heredero de Rodolfo Carter en la Florida? En la Florida. Pucha, que se arma... Sobre todo si lo hace con distancia. O sea, se arma la candidatura Carter, claro, para ir a las primarias de Chile Vamos. Te cambio el eje. Gana Claudio Orrego en Santiago. En primera vuelta. En primera vuelta y con una buena votación. Claro. Yo creo que Claudio Orrego siempre ha estado dispuesto a servir a Chile en distintas posiciones. Lo dijo Bachelet incluso, que ella estaba por apoyar a un gobernador que lo había hecho bien, no dijo cuál. Ahora, ¿qué pasa si Francisco Rego... Pancho Rego o Macarena Santelice o ambos le impiden a Claudio Rego ganar en primera vuelta? Y van a una segunda vuelta, claro. Se elevan dos liderazgos importantes. Exacto. En materia liderazgos relativamente jóvenes, entonces es interesante. Entonces yo lo que te quiero decir, Jorge, es que no adelantemos conclusiones cuando falta tanto. Mira, cuando estábamos hablando del 2021, en mayo, junio del 2021, ¿quién va a ser presidente de Chile? El 1 de mayo, la segunda vuelta era Jadwe Lavín. Correcto. Y el 1 de julio ya no era Jadwe Lavín. Entonces, yo por lo menos creo que... Hay un amigo mío que dice siempre que la política es muy dinámica. Es que es muy dinámica.
y que por lo tanto puede pasar cualquier cosa. No solamente esta típica frase de que una ese semana amigo en muestra política es mucho conocimiento tiempo. de la realidad. Así es. Y de varias otras cosas. Se nos van quedando los últimos minutitos y antes que se nos vaya el programa, tenemos que ir a la recomendación de libros, pero también tenemos que ir a otra figura de la historia también que es muy relevante y que en los próximos días también vamos a recordar. Cuéntenos de quién se trata, profesor Sanfrancisco. Coinciden las dos cosas. Mi recomendación de libro esta semana no va a ser de historia de Chile, y me van a disculpar los auditores, pero elegí esta obra, San Agustín, Las Confesiones. Las Confesiones es un libro magistral, es un libro precioso, para leer en cualquier época. El libro de San Agustín, que además un santo que yo admiro mucho porque era un santo pecador, era un santo que se equivocó redimido mucho, era un santo que cometió muchos errores. Entonces uno dice, pucha, qué agrado saber que eso existe, porque los que nos vivimos equivocando, los que tenemos fallas, podemos llegar a ser santos. Y podemos querer a Dios y Dios nos quiere como padre y sabe que estamos luchando más o menos y que nos cuesta, pero ahí estamos. Entonces yo creo que San Agustín es un santo grande. Creo además, y esto lo digo a título personal porque yo tengo una madre extraordinaria, que tiene una madre superior, que es Santa Mónica. Sí, le iba a decir lo mismo. Entonces yo creo que eso increíble. Es doble. Sí. Y Las Confesiones es literalmente la autobiografía de San Agustín, pero una autobiografía espiritual, no solo una autobiografía de hechos. Y es la de una persona que vive buscando la verdad, vive buscando el bien, vive buscando la belleza, vive buscando a Dios. Lo que pasa es que no sabía que lo estaba buscando, pero todo lo que encontraba no lo satisfacía. Hasta que llegó el minuto en que dijo, esto es lo que yo andaba buscando. Yo andaba buscando a Dios y lo que pasa es que andaba perdido por todos lados. En algún momento del libro, por ejemplo, cuenta que leyó una obra de Cicerón llamado El Hortensio. Un libro que está perdido, ¿eh? No tenemos el libro de Hortensio de Cicerón. Dice, tal libro mudó mis afectos hacia ti, Señor, e hizo que mis deseos y súplicas fueran otras. Entonces deseé poseer la sabiduría total. Cicerón era precristiano. Exacto. Y él es de alguna manera un signo de conversión para Agustín de Hipona, como lo es su madre, Santa Mónica, que tanto rezó por él, como lo es Ambrosio de Milán, también conocido como San Ambrosio. Realmente una vida extraordinaria de un hombre culto. En otra oportunidad prometo traer La Ciudad de Dios. Eso le iba a comentar también, otro libro extraordinario. Dos tomos en esta colección de Bach, un libro maravilloso, y tengo el deber de recordar a dos profesores que tuve en la Católica, Ricardo Krebs y Julius Cacarica. Con ellos yo participé con uno en un curso sobre San Agustín, Julius Cacarica, y con Ricardo Krebs en un curso que se llamaba Teoría de la Historia 2, que era Filosofía de la Historia. Y yo elegí hacer el trabajo final en la Filosofía de la Historia de San Agustín, que es bien interesante porque es teología de la historia, pero es la única teología de la historia que los no católicos, no cristianos o no creyentes nunca han desechado, porque es muy profunda, muy rica y muy racional, válida para todas las épocas. No, realmente notable la figura de San Agustín y recordarlo también en las confesiones de San Agustín y también lo que comentaba Alejandro San Francisco, la historia de Santa Mónica, como también, bueno, en estos tiempos que de repente uno vive medio atribulado, que dice, oye, las cosas están mal, el tema de la inseguridad, tantos temas negativos que de repente uno ve que se llenan la agenda y que uno dice, chuta, ¿cómo vamos a salir de esta? Bueno, hay una frase que a mí me encanta de San Agustín: seamos mejores y los tiempos serán mejores. Hay algunos que dicen que el tiempo está malo. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Así es. En el caso de San Agustín y Santa Mónica, la fiesta el 27 de agosto. En el caso de San Agustín, el 28 de agosto. Había otro santo que decía, ¿y qué pasa si yo estoy en medio del mar y vienen las olas por acá y vienen las olas por allá y yo veo que están las rocas y veo que poco menos que me voy a morir y no tengo ninguna escapatoria? Bueno, ¿por dónde hay que salir?
por lo alto, mirar al cielo. Por arriba, es verdad. No, y además también el poder de la oración, impresionante. Lo de Santa Mónica también se lo recomendamos muchísimo. El poder de la oración cuando uno está en una situación tan difícil, bueno, es la forma también que uno puede elevar y salir por arriba, como dice Alejandro San Francisco. Quiero agradecerle muchísimo esta jornada de Jueves de Historia, donde hemos hablado de todo. Hablamos de historia de hace todo. 50 años, de lo que se va a venir ahora. Imagínense, ¿cuánto fue escrito este libro? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Imagínense. 300 y tanto, 320, 330. Imagínense, hace miles de años, porque esa es la gracia de estos Jueves de Historia, donde podemos profundizar a propósito de las fechas que nos van tocando en distintos temas con el profesor Alejandro San Francisco. Agradecerle muchísimo por estar en Nuevas Voces, maestro. Un honor, doctor. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos encontramos mañana en nuestra última jornada en Nuevas Voces. Que esté muy bien. Chao, chao.